Sean todos bienvenidos. Un cordial saludo a nuestra profesora Doris Abril González Ayala y a todos los que nos acompañan a emitir esta presentación de México con sus aspectos políticos, económicos, sociales y culturales, con su historia, con una limitación del tiempo a partir de la Primera Guerra Mundial a una Segunda Guerra Mundial. En su sesión haré mención a mis compañeras que con su esfuerzo y dedicación hicieron posible esta presentación. Lozano Gutiérrez Gabriela, estudiante de la licenciatura de Relaciones Internacionales. Cruz Mejía Sofía Riet, estudiante de la licenciatura de Relaciones Internacionales. Sánchez Hernández Heisel, estudiante de la licenciatura de Relaciones Internacionales. Sánchez Valeria, estudiante de la licenciatura de Relaciones Internacionales. Y finalmente, en función su servidora, Soto Pérez Evelyn Mireida, estudiante de la licenciatura de las Relaciones Internacionales. De esta forma agradezco su atención y cedo la palabra a mi colega en primer tema. Muy buen día tengan todos ustedes, mi nombre es Gabriela Lozano y yo les voy a hablar sobre los factores ideológicos y un poco de la cultura mexicana que se vivía en el periodo entre guerras. Este va de 1919 a 1939. Comencemos con la sociedad campesina. Esta sociedad era la más pobre y abundante en todo el país, pues abarcaba gran parte de él. Para el periodo de Lázaro Cárdenas se distribuyeron alrededor de 20 millones de hectáreas para los campesinos, con la finalidad de que ellos pudieran seguir trabajando en la agricultura y asimismo en la tierra. Conforme a esto, se dio la creación del Departamento Agrario y el Banco de Crédito Ejidal, quienes fueron los encargados de repartir estas tierras de manera equitativa entre los campesinos. En otro ámbito, gracias al gran apoyo que el gobierno le brindaba a los obreros, fue que se formó un movimiento obrero nacional que posteriormente logró la consolidación de la Confederación de Trabajadores Mexicanos, mejor llamados CTM. Estos dos levantamientos no hubiesen sido posibles si no hubiera existido la Revolución Mexicana de 1910, pues el zapatismo y sus ideas de no modernización y de no olvidar a esta parte de la sociedad seguían vigentes. En tanto a la educación, en el periodo de Álvaro Obregón estaba José Vasconcelos, quien luchaba por una educación pública, gratuita e igualitaria. Al decir igualitaria, me refiero a que se daba a niños, jóvenes y adultos, hombres y mujeres, no importaba la edad y no importaba el sexo. Así fue como él emprendió la alfabetización popular, fundando la Secretaría de Educación Pública. Para el periodo de Lázaro Cárdenas, esto cambió un poco y se convirtió en educación socialista. Y aún así seguía beneficiando a los niños campesinos. Esta ley quedó estipulada en el artículo 3 de nuestra Constitución mexicana. En tanto el conflicto que había entre la Iglesia y el Estado, en 1926 estalló la Guerra Cristera. Esta guerra se dio porque en México había una gran influencia de la Ilustración, sobre todo en querer separar la Iglesia del Estado. Y como a la Iglesia no le pareció, se levantó en armas, y contra ella todos los católicos que fueron torturados por ella al no seguir la religión que profesaba. Este conflicto seguía latente en el periodo de Lázaro Cárdenas, quien promulgó una educación laica. La Iglesia ya no podía meter las manos en la educación, a lo que los eclesiásticos se opusieron, tanto a su reforma como al régimen cardenista, pero no lograron nada. En los medios de comunicación, en septiembre 18 de 1930 se inaugura la XEW, una estación de radio muy influyente. No solamente pasaban la música que había de temporada y todo lo que iba saliendo, sino también las noticias nacionales. Todo lo que acontecía en el país era transmitido a través de esta frecuencia de radio. Esto logró que la población pudiera formar un criterio más propio, fomentándose así un pensamiento más crítico hacia lo acontecido en toda la población. En los medios de transporte, la aviación empezó a ser más rápida, creándose así la aviación comercial, y posteriormente, en México, en septiembre de 1934, se dio el primer vuelo entre
la Ciudad de México y Acapulco, fomentando así el turismo, no solamente nacional, sino internacional. El nacionalismo mexicano es un tema un poco controversial, pues era muy distinto lo que se mostraba dentro del país y lo que ellos mostraban al exterior. ¿A qué me refiero? Bueno, pues los pueblos indios empezaron a ser más valorados para aumentar este nacionalismo al exterior, lo que ellos mostraban a los demás países. México, su cultura y su historia se quedaron como motivo de reconocimiento internacional. Este nacionalismo empezó a festejarse en septiembre de 1931. No solamente era un día de festejos, sino más bien toda una semana. En las películas mexicanas también se puede notar este nacionalismo, solamente que aquí ellos pretendían mostrar un México rural, lo cual no lograron del todo, pues aquí se mostraba una música alegre, unos ranchos, a los charros y a las chinas poblanas. Sin embargo, en México no era así. Sí había ranchos, pero los propietarios eran las personas de mayor riqueza. En cambio, en las películas decían que los campesinos podían contar con ciertos ranchos y no era así. Gracias a estas películas, en las ideas que las películas metieron al extranjero, los charros y los mariachis se quedaron como un símbolo de lo que era México. Cualquier extranjero ya podía pensar que un mexicano siempre tenía un sombrero muy grande y vestía como un ranchero. Para el 18 de marzo de 1938, a manos de Lázaro Cárdenas, se firmó la expropiación petrolera, aumentando aún más el nacionalismo ya existente en la ciudad. Cabe resaltar que este nacionalismo comenzó desde la firma de la Constitución en 1917. La burguesía no se hizo esperar, sobre todo cuando se enfrentó el cosmopolitismo contra el capitalismo. El primero estaba más representado en la Ciudad de México, donde se pretendía seguir con la modernización que se llevaba hasta el momento, y olvidarse de la calma que producía la provincia. Ellos ya no estaban tan metidos en las tierras, lo que ocasionó una separación de clases, o más bien una jerarquía de clases. Pues en el centenario de la independencia mexicana, se llevaron a cabo varias actividades, como óperas, en las cuales solamente los que tenían más recursos pudieron ingresar a él. También existían cabarets y restaurantes que eran exclusivos de esta sociedad, mientras en las provincias su diversión se basaba en ferias. La vida cultural en México, en la música destacaba Tato Nacho, Manuel María Ponce y Agustín Lara, quien este último era el favorito de la gente. Este cambio de música de una como ranchera a pasar a una más moderna rompió con lo rural, estableciendo una nueva moda. Entre las mujeres, las modas ya también iban cambiando, sobre todo para las de clase alta, pues se veían influidas por Francia, que era la capital de la moda. Entre otras diversiones se encontraba el box, el cine, la Lotería Nacional, el ruedo, entre otras. Pero la favorita para pasar en familia era pasear por los pasillos de Chapultepec, pues brindaba hermosas vistas y una calma. En el muralismo se encuentra José Clemente Orozco, José David de Jesús Alfaro Siqueiros y sobre todo Diego Rivera, quien fue el más reconocido porque sus pinturas buscaban una definición del origen mexicano. Muchas veces se dijo que Diego Rivera estaba más con los indios que con los españoles, y esto lo dio a notar en cada una de sus pinturas, pues no retrataba lo que era la sociedad alta, sino más bien lo que para él significaba México, lo que para él significaban los campesinos. Las manifestaciones culturales surgió la de los indígenas, que tomaron mucho más relevancia dentro del ámbito mexicano, no solamente como algo folclórico, sino también, y junto con las etnias mexicanas, fomentaron aún más este nacionalismo
que mostraban al exterior y tomaron aún más importancia. Se fomentaron la construcción de cooperativas de producción, de centros de salud y de escuelas, como dije anteriormente, tan siquiera hasta el nivel básico. Las mujeres en México también fueron representadas, uniéndose así un poco más al movimiento feminista, pues el Código Civil ya reconocía la igualdad de la mujer. Algunas mujeres destacables en diferentes ámbitos fueron Benita Galeana, que ingresó al Partido Comunista y posteriormente tuvo que salirse de él y empezar a huir de la ley. Dolores del Río se volvió una famosa actriz y Frida Kahlo inició su vida de retratista. Como retroalimentación, cabe decir que los factores ideológicos que se encuentran aquí están en la lucha obrera y campesina, en el fomento de la educación, la ilustración, la jerarquía de clases, el movimiento feminista y sobre todo el nacionalismo. Eso es todo por mi parte, muchas gracias por su atención. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy les voy a estar hablando sobre los cambios socioeconómicos que vivió México durante el periodo de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que recordar que en 1920 se da por terminada la Revolución Mexicana y pues en 1907 se da la Constitución. Estos dos van a ser las bases para la creación de un nuevo modelo económico. Pues la Constitución no va a mantener conforme a muchos y esto va a hacer que el intento de México por crecer se empiece a ver frustrado. México, los nuevos intereses de México empiezan a afectar a los intereses de países como Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. La presión de Estados Unidos fue mayor debido a que, pues, en primera es nuestro vecino territorial y en segunda ya existía una dependencia económica hacia él. Es decir, al momento de atacar sus intereses, él también atacó los nuestros. También la inconformidad de órganos ya internos como lo era la Iglesia Católica, que pues va a dar un conflicto de 3 años que no va a llevar a absolutamente nada y también va a detener el crecimiento económico. Bueno, pues Estados Unidos es el primero en dar a saber sus inconformidades por medio del Tratado de Bucareli en 1923. Bueno, que eso, antes de eso, en 1922, se dio un tratado en el que se le obligaba a México a reconocer su deuda externa con este país. Bueno, pues en 1923, el tratado llega en 1921 como un tratado de amistad y comercio, que en teoría no era nada más que su posición en contra de la Constitución y principalmente del artículo 27. Pues uno de los requisitos de este tratado era indemnizar a los ciudadanos estadounidenses que residieron en México durante la Revolución Mexicana y hayan sufrido daños tanto a su persona como a su territorio. Otra de las peticiones era reanudar el pago de la deuda externa y otra era que en el artículo 27 se estipulara, la posición de la industria petrolera y del territorio agrícola extranjero. Cosa que pues Obregón se va a ver obligado a aceptar debido a que pues la aceptación de su gobierno va a ser muy importante y principalmente pues la aceptación de Estados Unidos. Esta es una cuestión política. Se acepta el tratado en 1923 después de 2 años de negociación. Bueno, pues el tratado, que llevó 2 años de negociar, se queda nulo con la entrada de Calles a la presidencia. Calles da un paso muy importante dentro de la economía y dentro de la organización. Y la administración pues de recursos económicos mexicanos. Y con esto hablamos de la creación de diversas instituciones, no solo económicas, sino también educativa y laboral. Pero pues en la educativa va a destacar el Banco Nacional. El Banco Nacional, el Banco de México, creado en 1925, el cual va a tener como función repartir el dinero
llevar ya ya va a poder emitir papel moneda y va a poder llevar un conteo de cuánto dinero está en circulación, billetes y monedas. También va a crear una política económica en la que ya va a dar confianza a la inversión extranjera. El Banco de México va a poner a nuestra nación en un punto ya de visión extranjera, ¿no? Ya van a ver a México como un país que se está ordenando y se está modernizando económicamente. Aunque este avance fue muy importante, bueno, el Banco de México va a ir de la mano con Hacienda para pues administrar el dinero ya existente. Pese a este pequeño auge, esta creación se va a dar en 1926, la primer crisis, debido a la baja en productos de exportación como la plata, el algodón y el azúcar. Y pues luego de esto se va a dar una nueva crisis en 1929, empezada en Estados Unidos, que va a afectar a todos los países capitalistas y pues va a afectar a México en un 50% en el comercio hacia este país. Y también pues va a afectar al 6% de la población económicamente activa. Otra de las cosas que tampoco favoreció demasiado a la nación fue la ley de irrigación. Esta, pues aunque estaba pensada para apoyar a pequeños obreros, a pequeños campesinos, más tarde va a ser aprovechada por el latifundismo. Esto pues obviamente va a generar inconformidad y va a generar que los campesinos empiecen a migrar a Estados Unidos. Otra de las cosas de importancia que se van a dar, otro conflicto muy importante que va a detener el proceso económico que se tenía pensado, es la Guerra Cristera. Esta es de entre 1926 y 1929. Como ya lo había mencionado, no todos estuvieron conformes en cómo se dio el reparto de riquezas y el reparto de territorio. ¿Cómo se establecía este reparto, no? Entonces la Iglesia estuvo en contra del artículo 3, 5, 27 y 130, en los cuales pues en teoría se les quitaba poder sobre la educación, territorio y riquezas. Esta guerra, que duró 3 años, tuvo una baja muy importante, pérdidas muy grandes, y no llevó a nada. No se solucionó nada a favor de la Iglesia. En teoría no hubo ni vencidos ni vencedores, pero pues igual fue un hecho muy importante que detuvo la economía y pues no llevó a absolutamente nada. Pues después de todo esto nos vamos hasta la presidencia de Cárdenas. Es él quien habla del plan sexenal. El plan sexenal pues es ya que los presidentes duren 6 años en el poder, pero también con esto llega un gran sentimiento nacionalista, y también obviamente va a hablar sobre dejar los intereses nacionales en primer plano y en segundo plano los intereses externos, lo cual va a alertar a países europeos y pues a Estados Unidos. Además de que en 1900, con la Segunda Guerra Mundial ya muy cerca, en 1937 a Cárdenas decreta la expropiación del ferrocarril y del petróleo. Pues la Segunda Guerra Mundial se movió a base de petróleo. También pues con esto llega la política económica, que se va a basar en la sustitución de importaciones y va a aplicar aranceles a las mercancías extranjeras para fomentar la producción nacional y proteger la producción mexicana de la competencia. Pues la expropiación del petróleo va a hacer que otra vez México vea en conflictos con el exterior, y también va a hacer que se rompan las relaciones con Gran Bretaña. Pues aquí también se puede empezar a ver que nada de lo que se tenía pensado para el avance económico se estaba realizando. México seguía siendo un país rural, su economía se seguía basando en la producción de materia prima,
y esto pues obviamente significaba un gran tope a todo lo que se había hecho para el crecimiento. La dependencia económica hacia el extranjero seguía igual, seguía siendo muy alta, y también seguía el latifundismo, que era pues mucho territorio en pocas manos, ¿no? Pese a que se habían repartido hectáreas a campesinos, seguía siendo lo mismo. Esto pues obviamente va a ser un gran tope y una gran pues decepción a lo que se tenía pensado que ya se tuviera para ese entonces. Pues ya habían pasado, bueno, desde la Constitución de 1917 hasta ese entonces, pues ya se esperaba un gran avance. Bueno, pues el modelo económico de sustitución de importaciones ya se dio en el periodo presidencial de Ávila Camacho en 1940. Para ese entonces la Segunda Guerra Mundial ya existía, y pues esto incrementa la demanda de los bienes mexicanos, una demanda de empleo, un incremento de empleo y un incremento en los turnos pues existentes en las empresas para poder cubrir la demanda que llegaba. Esto fue un incremento económico sumamente significativo, muy importante. Incluso este periodo se comparó con lo que fue en Estados Unidos la época de los Dorados 20. Pues esta política consistió en aplicar aranceles a las mercancías extranjeras para fomentar la producción de las mismas por la industria nacional, en proporcionar el crédito que los empresarios requerían, sobre todo en la industria básica, para lo cual se favoreció la expansión y consolidación de la banca privada, en crear una amplia infraestructura, para lo cual se empleó el 55.1% del presupuesto en transportes y comunicaciones, en establecer una política de impuestos bajos y exenciones fiscales, en aplicar una política arancelaria proteccionista. Esto se da fundamentalmente cuando la industria resulta afectada por el acuerdo comercial con Estados Unidos. De aquí, fue el auge que vivió durante la Segunda Guerra Mundial, y después llega lo que fue el milagro mexicano, y pues como resultado de la guerra, México ve llegar la maquinaria y el equipo extranjero. Buen día a todas las personas que nos acompañan. En este apartado interpretaremos la política interna y la política externa de México por una servidora, Evelyn Soto. Cuando hablamos de un sistema político es algo muy peculiar. En ese sentido, la política interna y la política externa son notados diferentes. En la pantalla podemos ver las diferencias. Cuando hablamos de política interna, nos referimos a la acción que dirige el gobierno. Consiste en la definición y ejecución de la actividad de impulso y con coordinación de todas las decisiones que afectan las relaciones del gobierno. Mientras que el conjunto de las decisiones y acciones del gobierno en sus relaciones con otros actores en la escena internacional, con el objeto que definen de promover el desarrollo y defender los valores e intereses del Estado, en el exterior, según el diccionario del español jurídico en la Real Academia Española. Una vez teniendo esto en cuenta, el sistema político mexicano, ¿cómo definirlo? El escritor y político peruano Mario Vargas Llosa lo definió con una contundente frase: es la dictadura perfecta. ¿A qué veremos esto? A un golpe de los intelectuales mexicanos, lo cual hará una división de 4 temas. El primer tema en división será la Revolución Mexicana en un contexto internacional. Considero que debemos hablar de manera inicial en una visión del porfiriato. En materia de las relaciones internacionales, destacó la perspectiva sobre la relación de México con Estados Unidos. La enmarcación se verá en el siguiente. La única forma en que los intelectuales mexicanos en esta época misma era la posibilidad de enfrentar el empuje para tener una economía fuerte y poderosa. Ante esto, la caída de Díaz, Lorenzo Mayer encuentra la reacción agresiva de las políticas combinadas con la respuesta de los revolucionarios.
a las mismas fechas que ahora, como resultado, la lucha sobre el poder imperial que resulta más adelante en una sociedad con el intento de formar el proyecto nacional, que en ese entonces era para destacar y tomar posición de los sectores internos del país, que también se va a ver un poco amenazados conforme pasa este tiempo. Abrimos el siguiente tema como la política como expresión del sistema político y económico del Estado revolucionario. ¿Por qué agarramos la revolución desde un principio? Se ha desenlazado durante todo esto. ¿Por qué? Porque fue la primera vez que México tomó el Estado como propio personal. Entonces, teniendo 4 puntos aquí. La primera, como penetración económica de las potencias, que fue sumamente exclusivo, no era para cualquiera. El segundo tema era una mediada del Estado en la que absorbía la ideología de este. Era la primera vez que era un Estado, como ya se los mencioné. En tercer punto, el surgimiento del Estado era populista. Y en cuarto, tenemos la lucha civil en México, porque aquí tenemos por primera vez una ubicación de momentos en la que vemos la intervención y actuación de otras potencias en el Estado mexicano. Y bien, la dictadura, vamos a tomar aquí un pequeño desglose como conclusión en este tema. El apartado de que nos menciona la dictadura que ya habíamos mencionado desde el principio, como recuerdan, la dictadura que definía al sistema político mexicano, como lo citaba Vargas Llosa. Esta dictadura estaba íntimamente relacionados con la promoción del capitalismo. El capitalismo se va a ir desarrollando, variando los años durante este siglo, y buscaba la vía de desarrollo. La instalación del poder, los herederos de la revolución insistían en la claridad porfiriana, sobre la necesidad de que el capital externo movilizara los recursos nacionales. La diferencia en que ellos plantearían sería que, si bien estaban dispuestos a reconocer la dependencia económica, era buscar nuevamente el desarrollo económico y como de una desigualdad en frente a los extranjeros que buscaban la protección diplomática de sus gobiernos en forma permanente. Eso fue como una vía de desarrollo desde la revolución. Ahora bien, la política del Estado mexicano de la Primera Guerra Mundial a una nueva asociación con Estados Unidos, de 1920 a 1940. Como vemos, hemos marcado a Estados Unidos y si bien vamos a profundizar esto, la política de la Revolución Mexicana comienza con un escenario en que las grandes potencias se prestaban a la guerra entre varios, ¿no? Entonces eran estos años en los que se consideraba que era una fase superior del capitalismo, el imperialismo causa obvia de la Primera Guerra Mundial. Como ejemplo, en estos temas también vieron el surgimiento de Japón y de Alemania como potencias mundiales que se enteraron en un conflicto en la que logró derrotar a España, que bien pasó en 1898, cuando se sucesaba a Cuba de Estados Unidos, tendencia imperialista. Y bien, Estados Unidos llega a un papel de liderazgo en este momento, después de la Primera Guerra Mundial, y es cuando entra una tensión de intervencionismo estadounidense, solo cuando estaba a instancias de países latinoamericanos, peligro que se captaba del Estado mexicano que se vería. Y dentro de esta etapa, el Estado mexicano tenía una expansión de 1938, cuando realizó Carranza, que se viera una etapa cuando iba a cerrar el momento de las relaciones internacionales de México a una culminación entre el gobierno y la sociedad del país. Y bien, vemos en la siguiente imagen cómo se puede ver que ese fue un cierre hasta esta periodización. Y por último, de la Guerra Mundial y las oportunidades del agotamiento de la estrategia de desarrollo de 1940 a 1970. Esta división la daré como un apartado extra para poder tener un mejor entendimiento, sin embargo no lo voy a profundizar tanto porque no va dentro de la limitación de tiempo. Y bien,
Desde los últimos años de la década de los 30, la tensión estuvo presente en el escenario internacional, no solamente en el Estado mexicano, más bien que fue alrededor de todo el mundo. Estas fue, por ejemplo, en la crisis de 1929, cuando fue una discusión política entre los estados de la misma, que también fue en Estados Unidos, ¿no? Y hablando de México, tenemos la doctrina panamericana, que fue anunciada por Ávila Camacho, cuando profesionó que la defensa contenía amenaza de Alemania, Japón e Italia. Obviamente, esta unión favorecía mucho al Estado mexicano en la economía, porque le tocaba una feliz relación dentro de los Estados Unidos, y desde un principio lo venimos abarcando, es lo que vamos arrastrando hasta entonces, para tener una posición de fe, una democracia, entre comillas. Y bueno, en el contexto que se ve aquí, tenemos que la bipolaridad del principio de la preocupación de la política de México, la bipolaridad que surgió del socialismo y capitalismo, en México, según Mario Ojeda, mientras que la Guerra Fría desmentía, alejaba al territorio mexicano. Estaba muy alejado, obviamente, porque no era mucho. Sin embargo, esta quedó de promover como un propio desarrollo hacia el Estado mexicano. Y como podemos ver en la pantalla, tenemos que para el presente se entiende un mejor cambio registrado en la materia exterior e interior desde los años 70 hasta la fecha. Y obviamente tenemos aquí una mención que les hago, que la realidad de la geopolítica del país, estabilidad y la continuidad de su interior en su sistema político, así como el exterior y la táctica de la política interior, fue la más obvia. Por otro lado, y para finalizar como conclusión, les voy a explicar que la política fue relativamente independiente, porque reside justo de que el hecho, esto fue una acción internacional y fue regida en la base llamada los principios que hoy en día son vigentes. Esto permitiendo a los estados del gobierno mexicano a una gran libertad de acción. Y bueno, esto será todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. México frente a conflictos internacionales desde 1917 hasta 1945. En 1917, dada la Primera Guerra Mundial, Arthur Zimmermann, ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, manda un telegrama hacia el gobierno de México, en el que dice: hagamos la guerra juntos, hagamos la paz juntos. Se le proponía luchar contra los aliados y así poder recuperar el territorio perdido de Texas, Arizona y Nuevo México. Como consecuencia del rechazo a esta alianza, México comenzó a tener una demanda mayor de petróleo para la guerra, además de que se sentaron las bases de la doctrina Carranza, que incluían la no intervención, la autodeterminación y la igualdad jurídica de los pueblos. El siguiente conflicto internacional que tuvo que enfrentar México fue la crisis de 1929 en Estados Unidos. Para esto comenzaron una serie de consecuencias que impactaron directamente en la economía y política del territorio mexicano. En la izquierda se puede ver una familia norteamericana y en la derecha una familia mexicana. Las consecuencias que tuvo el gobierno mexicano tras la crisis de 1929 fueron varias, como lo fue que el territorio dependía económicamente de Estados Unidos, además de las políticas monetarias y fiscales comenzaron a ser reformadas. En 1929 también se dio una mala cosecha por el mal tiempo. Además, comenzaron a ser repatriados los mexicanos que habían ido a Estados Unidos como braceros. Además, también se puede mencionar que la balanza comercial comenzó a disminuir, comenzó el desempleo, los trabajadores del campo, como veían problemas en la agricultura, comenzaron a llegar a la ciudad, pero también comenzó el excedente de la mano de obra. A esto se sumó que las ventas bajaron y
las exportaciones mexicanas cayeron. Para la recuperación de la economía mexicana se dio gracias a dos puntos. Gracias al incremento anticipado de las exportaciones y también el aumento al precio de la plata principalmente, y gracias también a las políticas monetarias en las cuales se hizo mayor la demanda y así también a su vez se incrementó la producción. El siguiente conflicto en el cual México participó de manera activa fue la Guerra Civil Española, dada en 1931, en el que se enfrentó el sistema liberal republicano, que quería la Segunda República Española, versus el sistema monárquico conservador. En 1936, Francisco Franco dio un golpe militar, en el cual instauró su dictadura. Este tenía ideas fascistas, los cuales eran apoyadas por Alemania y por Italia, más por otra parte los republicanos eran apoyados por la URSS. Para esto, Lázaro Cárdenas desconoció totalmente su gobierno y apoyó a los republicanos. Por eso se dice que México participó de manera activa, porque además Lázaro Cárdenas mandó material bélico y mandó recursos para que también los republicanos lo pudieran adquirir. Además de esto, dio asilo político en México a cientos de españoles republicanos. Como una consecuencia de la participación mexicana en la Guerra Civil Española, se puede mencionar que Lázaro Cárdenas rompió relaciones diplomáticas con la dictadura de Francisco Franco. Además, se acogieron alrededor de 25,000 españoles refugiados del territorio español entre 1939 y 1942. Además de que creció en gran parte la cultura y la educación mexicana, ya que los españoles que llegaron eran en su mayoría profesionistas y estudiosos, los cuales también a su vez fundaron instituciones de investigación. Un caso específico y muy sonado fueron los 455 niños de Morelia, estos llamados así porque llegaron en un navío y fueron acogidos en Michoacán, Morelia. También los intelectuales llegados de España fundaron una de las instituciones más sonadas llamadas el Colegio de México. La participación más importante de México frente a los conflictos internacionales se dio en la Segunda Guerra Mundial, que fue de 1939 a 1945. Con las potencias y los demás países ocupados en la Segunda Guerra Mundial, México se vio orillado a desarrollar su propia industria. Esto a su vez incrementó la demanda de productos agrícolas, minerales y petróleo que le pedían los demás países a México. A su vez, esto generó la reactivación de la economía mexicana y dio paso al milagro mexicano posteriormente. México además tenía una postura en contra de la ocupación italiana en Etiopía, además de la invasión alemana en Países Bajos, en Austria, en Luxemburgo y la anexión de Checoslovaquia. Para este momento se fortalecieron los lazos diplomáticos frente a Estados Unidos. Con el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas de México y Estados Unidos comienza a solicitarle ayuda a México en la guerra. Tras esto, rompe relaciones diplomáticas con los países del eje, que son Italia, Alemania y Japón. Y en 1942 hace un tratado comercial con Estados Unidos en el que se dispone que le proveerá minerales, petróleo y materiales necesarios para la creación de armamento para la guerra. Además, el 22 de mayo de 1942, México por fin le declara la guerra a Italia, Japón y Alemania. Para este mismo año se firma el Tratado de Braceros de México con Estados Unidos, en la cual se les aseguraba
estancia y trabajo a los mexicanos que se fueran a Estados Unidos a trabajar por cierto tiempo, lo que después afectó en los años 60, puesto que al regresar los estadounidenses de la guerra comenzaron a asignarles esos puestos de trabajo que tenían disponibles para los mexicanos, lo que hizo que comenzaran a emigrar de Estados Unidos a México, y algunos comenzaron la emigración de México a Estados Unidos sin documentos, por lo cual se les llamó indocumentados posteriormente. El 29 de diciembre de 1944, el Senado de la República autorizó enviar las tropas a ultramar. El Escuadrón 201 tuvo misiones desde junio hasta agosto de 1945. Además, la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, mejor conocida como el Escuadrón 201, tuvo 96 misiones de combate en las cuales participó con los aliados. Esto tuvo como traducción el bombardeo de Luzón, Formosa y lo que ahora se conoce como Taiwán. Para el 18 de noviembre de 1945 entró victorioso el Escuadrón 201 en la República Mexicana, y así concluiría su participación en la Segunda Guerra Mundial y en los conflictos internacionales. Buen día, compañeros y profesora. Mi nombre es Valeria Sánchez, y para finalizar esta exposición, yo les voy a hablar acerca de las consecuencias que surgieron a partir del conflicto armado iniciado en 1939 y finalizado en el año de 1945. Esto, obviamente, enfocado en nuestra nación. En otras palabras, yo les estaré hablando acerca de en qué aspectos influyó la Segunda Guerra Mundial en México. Como ya sabemos, la Segunda Guerra Mundial cambió y modificó el panorama de las complejas relaciones internacionales. Cambió también las formas de ejercicio del poder en las naciones y en los pueblos. Y al mismo tiempo modificó diversas manifestaciones culturales. En este contexto, el cine mexicano fue uno de los sectores que, al menos al principio, se benefició por estos cambios. Para la producción nacional, el enfrentamiento bélico representó un momento importante para afianzar mercados y lograr una presencia internacional. Los filmes mexicanos tomaron la delantera en la distribución, debido a que Estados Unidos, país que resaltaba en el cine y en el entretenimiento, enfocó en ese momento su mercado a la producción y a la venta de armamento como consecuencia de la guerra que se estaba viviendo en Europa. Es decir, Hollywood en ese momento abandonó por completo sus mercados latinoamericanos y México fue el que se ocupó de atenderlos. Sin embargo, a medida de que avanzaba la década de los 40 y el mundo salía de la conflagración, el cine mexicano sufrió un proceso de decadencia. Y no fue por la producción de filmes o la exploración de temáticas, sino por el arrastre hegemónico del cine, precisamente de Hollywood.
Ahora, hablemos de México en el contexto internacional. Para empezar, la expropiación petrolera del año de 1938 trajo como consecuencia una etapa difícil para el país, puesto que Inglaterra y Estados Unidos no solo amenazaron con invadir a México, sino que además retiraron capitales, negaron créditos e incluso redujeron drásticamente las compras a nuestros productos. Todo ello cambió con el estallido de la guerra, y de esto voy a hablar más adelante. La guerra también se prestó para el rompimiento de relaciones entre países. En México se podía observar el distanciamiento con las potencias del eje. Y de hecho, después de los ataques a Pearl Harbor en el año de 1941, México rompió totalmente con las relaciones diplomáticas con Japón. Y de hecho, más tarde rompería sus relaciones con Italia y con Alemania. Nuestro país claramente estaba del lado de los aliados. Al finalizar la guerra, el mundo parecía ser otro. Nuevamente se quería rehacer el mapa político y nuevamente se buscaba reconstruir la economía de los países afectados. También se buscaba edificar nuevos mecanismos internacionales y así evitar otra confrontación bélica. Era necesario, era indispensable crear otra organización internacional. Naturalmente, esta organización tenía que ser creada sobre otras bases. Es así como el 25 de abril del año de 1945, en San Francisco, California, los representantes de 50 países se reunieron para sentar estas bases. Y entre estos países se encontraba México. Por lo tanto, México fue un miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas. A diferencia de en 1919, con la fundación de la Sociedad de Naciones, en donde fue excluido debido a que en ese tiempo México optó por mantener una posición neutral frente al conflicto, frente a la Primera Guerra Mundial. Esto quiere decir que la Segunda Guerra Mundial benefició a México siendo parte de estos organismos y estas organizaciones internacionales. Si mencionamos otras, también se le incluyó en el Banco Nacional y en el Fondo Monetario Internacional. Básicamente, México estaba más presente. México estuvo presente en la conferencia de Dumbarton Oaks, estuvo presente en el Tratado de San Francisco y estuvo presente en la conferencia de Bretton Woods. Además, México consiguió que se aprobara su iniciativa para que la España franquista no fuera reconocido como gobierno legítimo frente a la ONU, debido a que fue formado con ayuda militar de potencias nazifascistas. En México, el partido oficial, debido a la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial contra el totalitarismo, se alineó con los Estados Unidos. Esto quiere decir que estaba a favor de la democracia. Desapareció la fraseología izquierdista de los discursos oficiales
y se reformó el artículo 3 constitucional para quitarle el adjetivo de socialista a la educación. Y bueno, mencionando ya la alineación entre nuestro país y el país vecino del norte, pasaremos a hablar sobre esta relación, la cual es una de las consecuencias más notables que nos dejó la Segunda Guerra Mundial. En 1939, cuando comienza la Guerra Mundial, los Estados Unidos comienzan a tener un acercamiento diplomático con México. Ante la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial, la política exterior estadounidense pasó de enfatizar la defensa de los intereses particulares e inmediatos de los inversionistas estadounidenses en México a priorizar la defensa del interés nacional, de seguridad de mediano y largo plazo de los Estados Unidos. Esto transformó las relaciones entre México y los Estados Unidos en un ambiente de relativa armonía, estabilidad y cooperación, a la vez que otorgó a México un espacio de autonomía para el desarrollo de su política económica y social interna. Además de los espacios de autonomía soberana, México evitó su participación directa en el conflicto, salvo la actuación del Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Mexicana en el Pacífico. De esta manera, la participación de México en la Segunda Guerra Mundial se limitó a apoyar la producción bélica estadounidense mediante la exportación de materias primas y blindando la frontera sur de Estados Unidos, particularmente la costa del Pacífico. Los pedidos a nuestro país aumentaron con el acuerdo comercial que teníamos con Estados Unidos, el cual fue firmado en el año de 1941. La demanda externa fue el principal factor acelerador de la industrialización durante el periodo de la guerra. La agricultura se desarrolló y se consiguieron los créditos para obras de infraestructura. Así, el milagro mexicano no solo tiene que ver con la situación interna del país, sino también con la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial y de las primeras décadas de la posguerra. Los vínculos con las potencias con las que México había tenido tradicionalmente un contacto más cercano, es decir, por ejemplo, Gran Bretaña, Francia o Alemania, se debilitaron enormemente después de la Segunda Guerra Mundial. Una vez terminada la reconstrucción, ninguna de las dos partes consideró necesario volver a restablecer estas relaciones. Cada quien estaba en sus respectivos asuntos regionales. Esto no es del todo bueno, pues evidentemente hubo una disminución del flujo comercial mexicano a Europa y comenzó esta extrema dependencia a nuestro país vecino del norte. Gallo Tirado, en su libro ¿Cómo se formó una nación?, menciona que México tuvo que orientar la mayor parte de su comercio a los Estados Unidos. Se incrementó de poco más del 50% en 1939 a más del 80% en 1945. La Segunda Guerra Mundial provocó cambios sustanciales no solo en los países y regiones que fueron escenario de cruentas batallas y prolongados sufrimientos humanitarios, sino que también afectó la estructura política, económica, social y cultural de muchas otras partes del orbe, como lo fue en el caso de México.